Hola chicos, espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a continuar con la materia. Vamos a ir avanzando ya con respecto a lo de la semana pasada y el día de hoy corresponde a cambios en la materia, ¿ya? Vamos a estudiar qué es un cambio desde el punto de vista químico, que la verdad no es muy diferente a un cambio normal de cualquier cosa. Sin embargo, en este caso tenemos que irnos justamente a lo que nos compete, que es los átomos y las moléculas, ¿ya? Entonces, esta es una clase bastante acotada. La idea no es que sea muy larga y vamos a comenzar, ¿cierto? Viendo la actividad de la semana pasada, que era buscar los métodos de separación de distintas mezclas. Eh, bueno, para agua-sal tenemos la evaporación, ¿cierto? Siendo la sal un sólido soluble en el agua, no lo podemos filtrar, por lo tanto, la evaporación es el método más eficaz para la separación. Sacamos el agua, ¿cierto? Y nos queda la sal en el pocillo, la sal no va a evaporarse. Para la separación del acero, ¿cierto? Tenemos un método industrial, por lo tanto eso estaba fuera del alcance de este curso. El ripio, como bien sabemos, el ripio es una mezcla de distintas piedras de distintos tamaños, ¿cierto? Con arena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al ser solamente sólidos y ser una mezcla del tipo heterogénea, eh, el tamizado es la forma de separación más eficiente y efectiva, ¿cierto? Con con poros de distintos tamaños que vayan reteniendo las piedras más grandes y dejen pasar las más pequeñas hasta llegar al final. Café con leche. Aquí podría generarse alguna duda, pero si nosotros dijimos que era líquido líquido, la forma de separar dos líquidos, ¿cierto? Miscible uno en el otro, era a través de la destilación, ¿ya? Por lo tanto, sería la destilación el método más eficiente. Nuevamente, ¿por qué? Café y leche los estamos tomando como dos líquidos, ¿ya? Un líquido siendo el café y el otro líquido siendo la leche. Si los consideramos ambos líquidos, entonces la destilación es el método apropiado, ¿ya? Eso es descontando los sólidos que pueda tener la leche, ¿ya? O los sólidos que pueda tener el café. Los estamos considerando dos líquidos diferentes, ¿ok? Eso es importante. Por eso podían tal vez salir algún otro tipo de métodos de separación. eh, la decantación, por ahí leí decantación, no es tan eficiente porque si ustedes piensan cuando mezclan café y leche y lo dejan quieto, nunca se separan, ¿ya? Porque son miscibles, se disuelven, se combinan el uno con el otro, así que en ese sentido la decantación no nos sirve, ¿ya? Cazuela. Podía decirse decantación en el caso de la cazuela, sin embargo es más eficiente la filtración, ¿ya? La filtración es un método mucho más eficiente en ese sentido porque dejamos que caiga todo el líquido y mantenemos los sólidos atrapados ahí, ¿ya? El aire también tiene un método industrial de separación y por último la sangre podía ser por filtración o evaporación dependiendo de cómo se viera, cómo se considerara, ¿ya? Los glóbulos rojos no se disuelven en la sangre, en el agua de la sangre, ya por lo tanto, en teoría nosotros podríamos separar el agua de las células, ¿cierto? De lo líquido. Ahora, siendo tan pequeños, tal vez pueda ser un poco más complejo eso, ya que las células son, ¿cierto? Bastante pequeñas. Por lo tanto, filtración o evaporación, ¿cierto? Liberando el agua y dejando todo el sólido abajo. Cualquiera de los dos métodos podía considerarse como correcto, ¿ya? Continuemos entonces y pasemos a lo que nos corresponde a esta clase específica. ¿Qué es un cambio en nuestra pregunta? ¿Ya? Entonces, respondamos que es para nosotros un cambio. Esta es una respuesta del tipo personal. ¿Ya? ¿Dónde podemos encontrar cambios en nuestro entorno? Otra pregunta. Y por último, ¿son todos estos cambios iguales o de la misma naturaleza o son cambios diferentes? ¿Cuál es la diferencia que encontramos en los cambios que vemos en nuestro entorno? ¿Qué ¿Qué consideramos que es un cambio? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Entonces primero vamos a definir para nosotros qué es un cambio, dónde lo encontramos y si todos los cambios que vemos en nuestro entorno son de la misma naturaleza o no, ¿ya? Ahora que vamos a continuar con la clase vamos a tener algunos lineamientos más como para conducir esa respuesta, ¿ya? Cambio físico. Lo ideal es que ahora tomen un trozo de papel pequeño, ¿cierto? Y lo doblen. ¿Cambió el papel? ¿Sí o no?
¿Qué cambió del papel cuando lo doblaron? Ahora, si cortan el papel, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿cambió el papel y de qué forma? ¿Cambia la composición química del papel cuando lo doblo o lo corto? ¿O solamente cambió su tamaño o su forma? ¿Ya? Respondan esas preguntas, súper relevante. Y ahora la pregunta es, cuando hervimos agua, ¿cambiamos la fórmula del agua? O sea, el agua, si yo la pongo en un hervidor, ¿deja de ser H2O? ¿O sigue siendo H2O pero ahora es gaseosa? ¿Ya? Respondamos esas preguntas. Ahora, vámonos al cambio químico. ¿Qué pasa entonces si ahora nosotros quemamos ese papel? ¿Cambia la composición química? ¿Cambia solo el tamaño? ¿En qué se transforma el papel luego de ser quemado? Entonces, son varias preguntas que la idea es que ustedes vayan reflexionando y va para que lleguemos a un consenso. Cambio físico se va a caracterizar por no cambiar la composición de la materia, sino su apariencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un cambio del tipo físico, solamente vamos a cambiar el tamaño o la forma, pero es la apariencia, no cambiamos la composición química del, de la sustancia que estamos trabajando. En este caso el papel, cuando lo doblamos, ¿qué cambiamos? El tamaño, la forma, por lo tanto, ¿qué tipo de cambio es? ¿Y qué pasa cuando lo quemamos? ¿Cambia la fórmula química? ¿En qué se transforma? Ya no es papel, ahora es otra cosa. Entonces el cambio químico, por otro lado, se caracteriza por llevar consigo una reacción química asociada, eso es súper importante. O sea, cambia la composición, cambia todo, toda la fórmula. Ahí tenemos la combustión, cuando quemamos algo, la oxidación, cuando se oxida algún metal, etcétera, etcétera. Una reacción con ácidos, cuando las cosas cambian de color, todos esos son cambios químicos, porque vemos que hay una reacción química, ¿ya? Porque cambió más allá de la forma y el tamaño. Cambió por dentro, cambió la estructura molecular de eso. Entonces, eh, respondiendo con esta ayuda, ustedes deberían ser capaces de responder para atrás y con eso lograr entender lo que es la diferencia entre cambio químico y cambio físico, ¿ya? De todas formas, lo ideal es que ustedes respondan eso y la próxima semana, a partir de su respuesta, vamos a ver en qué estuvimos en lo correcto y en qué aspectos tenemos que mejorar. Esta semana pasada recibí un par de tareas de ustedes, espero que sigan así, que sigan enviando sus dudas, sus tareas ya, porque a mí me sirve para ver cómo vamos como curso, ya. Así yo sé si tenemos que retomar algún concepto, si podemos seguir avanzando, entonces es súper importante que ustedes me envíen lo que tienen, en fotos, archivos de PDF, como a ustedes les parezca más fácil. Como les dije, esta clase es súper corta, así que aquí vamos a quedar. Espero que tengan una excelente semana nuevamente. Cuídense, no salgan si no es absolutamente necesario. Y eso, chao, chao.